Hermanos, Lucas capítulo 16, el tema que vamos a ver hoy se llama Dos vidas, dos destinos. Así se llama el tema de hoy, dos vidas, dos destinos. Y el pasaje a considerar, Lucas capítulo 16, los versos 19 al 31. Lucas 16, versículo 19 al versículo 31, hermanos. Pregunta, ¿ya lo leyeron en la semana en su casa o no lo han leído? ¿Sí lo leímos algunos? Levanta la mano el que ya leyó este texto. Algunos no lo hemos leído. Vamos a leerlo entonces. Yo lo voy a estar ahí leyendo para que ustedes vayan pues teniendo y capturando la idea de lo que estamos por entender hoy y estudiar hoy. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Hermana Zuli, ¿sí me alcanza a escuchar hasta allá? Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a leerlo, yo lo leo y ustedes ahí lo siguen, hermanos. Tiene como título nuestras Biblias la versión de Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y no había banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibisteis tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Oremos. Dios, bendice tu palabra, Señor, en esta mañana. Permite que nuestros corazones estén receptivos a ella, que podamos, Señor, tomarla y poder considerarla, meditarla, atesorarla, para que tú trabajes en nosotros y puedas hacer los cambios mediante tu palabra en nuestros corazones respecto a las cosas que tenemos que cambiar. Pedimos que nos confrontes, pedimos que nos ayudes a entender esto y que nos guardes de todo mal, de toda distracción, que podamos el día de hoy atender a tu consejo. Gracias, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pues bien, hermanos, hace muchos años, un escritor muy prolífico italiano, que nos lo enseñan en la escuela, por cierto, se llama Dante Alighieri. Este hombre fue el escritor, filósofo y poeta italiano, allá por el año 1300 más o menos, del siglo XII, siglo XIII, y siglo XIV, perdóname. Y este hombre, llamado Dante Alighieri, escribió la Divina Comedia. La Divina Comedia es un escrito que habla acerca de los tormentos del infierno. Y me llama la atención que cuando Dante hace este recorrido y llega ahí a la entrada de este abismo, él creía en su pensar que ese abismo se había hecho cuando Dios destronó a Lucifer del cielo y que fue lanzado a la tierra, y pues donde chocó contra la tierra se hizo ese abismo. Se dividió en algunos niveles, así lo dice la Divina Comedia, para diferentes castigos. Pero lo que le llama la atención, que yo les quiero mencionar en esta mañana, es lo que decía la inscripción a la entrada de ese abismo. Decía lo siguiente con letras latinas, pero la traducción al español dice así:
Abandonad toda esperanza los que entráis a este lugar. Abandonad toda esperanza los que entráis a este lugar. Y esas son palabras pues muy fuertes. Porque imagínense que estés en un lugar de tormento y ahí no hay esperanza. Si las personas cruzaran ese umbral, cruzaran esa puerta, después de cruzar esa línea hacia ese abismo, ya no iba a haber esperanza. Abandonad toda esperanza, todos aquellos que entráis en este lugar. El día de hoy, hermanos, vamos a ver dos vidas, dos destinos, en lo que acabamos de leer hoy en Lucas capítulo 16, y en este intento del Señor Jesús de plasmar en esta parábola tan conmovedora, pero al mismo tiempo tan aterradora como es la parábola del rico y Lázaro, el Señor va a plasmar aquí toda la enseñanza que ya les ha dado a la gente que viene con Él, atrás de Él, que está con Él, no solamente a los discípulos, sino a los religiosos, sino a la gente de su época que está estudiada, a aquellos que pensaban que estaban bien con Dios. Y una cosa el Señor les quiere decir, hermanos. La cosa que el Señor les quiere decir es que el infierno va a estar lleno de gente que nunca pensó estar ahí. El infierno estará lleno de gente que nunca pensó estar allí. Imagínense en ese contexto, hermanos, donde el mismo Dante les dijo, algunos siglos después, abandonad toda esperanza para todos aquellos que entren en este lugar. El Señor siglos antes les menciona esta parábola a este grupo de personas que estaban tan acostumbradas a la ley, que estaban tan acostumbrados a hacer las cosas por hacerlas, donde nadie les había explicado por qué lo hacían. El Señor apenas, hermanos, en el pasaje anterior enseñaba a las personas que le seguían la importancia de la ley. Recuerda cuando en los textos anteriores el Señor les decía que la ley era hasta Juan, pero que desde que Juan apareció el reino de los cielos vino y ahora era predicado con gran poder y las personas se tenían que esforzar por entrar ahí. El Señor estaba reivindicando la ley, no le estaba restando valor, sino que dijo que no podía pasar ni siquiera la letra Yod del alfabeto hebreo en la ley escrita sin que toda esa ley se cumpliera, porque la ley es santa, justa y buena, como nos dice Pablo en Romanos. El Señor dice que la ley se tiene que cumplir. El Señor sabía este sentimiento nacional, sabía que la gente que estaba cerca de los fariseos, y claramente los fariseos no tenían ese sentimiento, pero las demás personas que estaban cerca de ellos decían, Señor, ¿quién podrá ser salvo? Es tan complicada la salvación, es tan difícil ser salvo. Después de todo lo que nos has enseñado, después de todo lo que nos has hablado, el estándar es muy alto. ¿Quién podrá entonces ahora ser salvo? Esa pregunta, hermanos, mucha gente la tenía en sus corazones, pero no la decían por temor, no la decían por temor a ser señalados, por temor a que se burlaran de ellos o incluso por temor a qué podrían obtener por respuesta. Pero el Señor, hermanos, les dio una respuesta a esa pregunta. ¿Quién podrá ser salvo? Llegó Jesús y respondió a la pregunta, diciendo que solo Él es capaz de cumplir la ley. Solamente Él es capaz de cubrir y de exceder las expectativas del Dios Santo respecto a ese cumplimiento de esa ley. Y es que ahí entra la gracia del Señor. De eso se trata la gracia entonces, que mediante estas buenas nuevas del Señor, Él levanta la mano como el único capacitado para vivir la vida de obediencia que nosotros debíamos de vivir y que la gente de su tiempo debía vivir y que los llevaban en sus corazones a sentirse insuficientes delante de Dios. A hacer la pregunta, ¿quién podrá ser salvo? Me siento muy mal, me siento falto, me siento insuficiente. Bueno, el Señor dice, hay gracia para ustedes. Porque la ley era hasta Juan, y después de Juan llegó el reino de Dios, y después del reino de Dios y junto con el reino de Dios llegaron las buenas nuevas de salvación que te pueden hacer salvo para que tú ahora veas a qué destino vas a ir en la parábola del rico y la parábola de Lázaro que vamos a abordar en unos momentos más. Hermanos, la gracia salvadora y soberana de Jesús, el Cordero de Dios, ahora estaba disponible para todos, para los marginados, para los enfermos, para los pobres, para los leprosos, para los dejados atrás, para los menospreciados, pero también para los poderosos, para los pudientes, para los religiosos. La gracia de Dios estaba ahí para todos. Para que escuchando la voz mediante este evangelio, mediante estas buenas nuevas, se hallaran pecadores.
pudieran arrepentirse, dejar sus pecados y volver al Dios del cielo. Y es que mediante esta parábola, hermanos, que vamos a ver, que es conmovedora, pero también es aterradora, el Señor nos abre la puerta a lo que viene después de la muerte. Y nos da un atisbo para que podamos entender qué viene después de la muerte. Tal como lo veíamos en el libro de Eclesiastés, que pues nuestro cuerpo va a quedar aquí, pero nuestra alma, nuestro espíritu va a regresar a Dios. ¿Y qué sucede después de eso? ¿Qué pasa cuando nosotros que estamos tan cerca de la muerte, tan cerca de ir a donde debemos de regresar a las manos de Dios? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? El Señor devela esa puerta, devela esa cortina y nos muestra ese misterio. Y nos da un atisbo de lo que hay más allá. Y también hace eco de lo que hay más allá, hablando acerca de estos dos personajes. Pero es hoy que puedes conocer tu destino. Si será en el infierno como el rico, o será en el cielo como Lázaro. En la completa comunión con Dios por la obra de Cristo. En el cielo con el Señor. ¿Qué escogerás hoy? Todo dependerá de si tomas en serio la voz de Dios o no. Todo dependerá si el llamado de Jesús, que es más claro, más entendible y más fino, tú puedas hacerlo para ti realidad, lo puedas tomar o lo vas a menospreciar. Hoy vamos a ver esto de una forma aterradora, y es que el Señor tiene que ser así. Tiene que mostrar la realidad. Si esto no te sacude desde lo profundo de tu ser, entonces, hermano, pues, amigo, no sé qué más lo hará. Si esta parábola que vamos a ver hoy no sacude nuestros cimientos morales, no nos muestra tal y como somos, no nos desnuda delante de Dios, no nos descubre delante de las personas, entonces yo no sé qué más puede hacerlo. Si estas palabras de Jesús no nos llaman al arrepentimiento y no nos hacen que nos arrepintamos, entonces nada más lo podrá hacer. Porque Cristo tiene poder para salvarte de la condenación por tus pecados. Tú debes creer en Él y en su palabra. Porque Cristo puede salvarte. Porque Cristo tiene poder para salvarte de la condenación por tus pecados. Tú debes creer en Él y en su palabra. Voy a repetirla nuevamente. Porque Cristo tiene poder para salvarte de la condenación por tus pecados. Tú debes creer en Él y en su palabra. El Señor, en el Evangelio de Marcos, cuando es presentado después de ser bautizado, arrepentidos y creer en el Evangelio, fueron las primeras palabras que mencionó Él, que ya había mencionado también el profeta Juan. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Y el Evangelio se trata de Jesús. El Evangelio habla de la obra de Jesús. El Evangelio habla de quién es Jesús. Y el Evangelio nos lleva a conocer a Jesús. El Evangelio nos lleva a que nosotros podamos entender quiénes somos nosotros, unos pobres y obstinados pecadores. Pero el Evangelio también nos lleva a Cristo, aquel que pudo cumplir las expectativas de Dios y que contestó la pregunta de quién podrá ser salvo. Yo estoy insuficiente, por más que hago esfuerzos, no logro asirme de la promesa de estar con Dios, no logro ver a Dios de cerca. Hay un abismo tan grande, tan cósmico, que no puedo estar en la presencia de Dios, pero Cristo, mediante el Evangelio, acercó ese reino para que nosotros podamos pertenecer a ese reino. Hermanos, porque Cristo tiene poder para salvarte de la condenación por tus pecados, tú debes creer en Él y en su palabra, número uno, porque Jesús sabe quién eres. Hermanos, en la parábola de el rico y Lázaro, el Señor desata esta polémica y esta controversia en los corazones y los oídos y las mentes de aquellas personas que lo estaban escuchando en su tiempo. El Señor conjunta todas las enseñanzas acerca de las riquezas, acerca del discipulado, acerca de quién es Él, acerca de los corazones descubiertos, de los corazones religiosos, acerca del amor al dinero y las posesiones materiales, y acerca de la riqueza, y que estas no deberían de tomar el lugar de Dios en nuestras vidas, porque no podemos servir a dos señores, o servimos a Dios, o servimos a las riquezas, porque vamos a menospreciar a uno y estimar al otro, pero el Señor dice, hay que tomar una decisión. Y yo les voy a ayudar a que vean cuál es la mejor decisión que deben de tomar mediante esta parábola conmovedora. Nuevamente les digo, pero aterradora, porque Jesús, hermano, sabe quién eres. Y sabes hermano, que a mí me encanta, para mí me llena mi corazón de alegría y de gozo que Jesús conozca quién soy yo. Porque
Jesús es ese amigo que te puede mirar a los ojos y te puede decir en lo que estás mal, de qué pie cojeas, cuál es tu talón de Aquiles, qué es el pecado que estás cometiendo. El Señor no viene y te da una palmadita en la espalda y te dice que todo está bien, que tú sigas tu camino, que así como vas estás muy bien. No, el Señor siempre rectifica lo que está mal en ti, porque Jesús sabe quién eres, porque Jesús sabe quién soy yo, porque Jesús nos conoce de pies a cabeza, desde la planta del pie hasta la coronilla. Estamos infestados de pecado, hermanos, y el Señor conoce cada una de esas cosas. Y mediante la resolución que toma para contar esta parábola, muestra que Él bien que nos conoce. Hermanos, Dios no puede ser engañado. Él nos acompaña en cada vivencia de nuestra vida, en cada momento, cada día. Conoce por qué y para qué hacemos lo que hacemos. Conoce de forma plena nuestras convicciones, nuestras motivaciones, nuestras decisiones. Y también conoce nuestros pecados. Estamos completamente descubiertos delante de Dios. Cada movimiento, cada paso que hacemos, Él lo ve. Su providencia gobierna nuestra vida. Su providencia dirige nuestra vida. Podemos entonces decir, como decía el salmista, ¿a dónde huiremos de tu presencia? No hay lugar donde podamos escondernos de Él. No hay nada que oculte de sus ojos lo que nosotros en realidad somos. Así que dejemos de ignorarlo. En esta historia, hermanos, ambos personajes eran conocidos por Dios. Jesús describe todo lo que hacen en sus vidas, quiénes eran y cómo terminaron sus días. Dice el versículo 19, había un hombre rico. No se menciona el nombre, pero dice que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Era una persona poderosa, una persona que todos los días hacía fiesta. Es como si aquí en Monterrey todos los días tú y yo hiciéramos carnita asada en una minúscula comparación, hermanos. Los que han ido a comprar últimamente en la carnicería carne asada, más bien carne para preparar carne asada, se van a dar cuenta que cuesta eso, y cuesta mucho dinero. Imagínate hacerlo todos los días, para invitar a tus amigos a tu casa, para demostrarles que puedes, para demostrarles que tienes, para demostrarles que pueden venir a ti y que tú eres el mejor y que tú seas el centro de gravedad de todo y la atracción de todo, y que puedan mostrarle cómo Dios te ha prosperado en todo lo que tienes. Esa era la vivencia del hombre rico. Esa era la vida que Jesús conocía de él y que la plasma ahora en esta parábola. Dice que era un hombre que no estimaba, sino sobreestimaba el dinero. Era un hombre egoísta que vivía siempre para sí. Era un hombre que siempre quería ser el centro de atención de todas las reuniones y quería ser esa persona reconocida. Se vestía de púrpura, una tela cubierta o manchada o pintada con esta pinta de moluscos, de caracoles marinos que tantas personas trabajaban por traerlo y era tan costosa la elaboración que cuando el Señor les menciona se vestía de púrpura y de lino fino, una tela, hermanos, interior en la parte de abajo de la túnica que te hacía así como el osito que salía en Charmed, ¿cómo se llamaba? El Charmín, ¿no? Ese que lo agarraba así, ay, me gusta mucho, se siente muy rica el contacto de esa tela, de ese lino para mi piel. Y este hombre dormía en las mejores camas, tenía a todos los criados a su disposición. Todos los días hacía banquete con esplendidez. Es decir, hermanos, que no solamente mandaba a poner la mesa por ponerla. Él quería que esa mesa estuviera lo más flamante posible. Ponía su fuente de chocolate. Ponía los chocolates Ferrero Rocher más caros. Ponía los manjares más caros, el lechón más fino, la res más gorda. Todos los días hacía eso. Hermanos, esa era su vida. Esa era su vida. Hace muchos años, J.T. Chicks, que hacía unos libritos, hablaba acerca de este folletito. No sé si ustedes lo llegaron a ver. Muy famosos los folletitos de J.T. Chicks. De los años 80 y 90. No sé si todos los vendan, yo ya no los he visto, pero bueno, hay uno que dice, esta fue tu vida. Y hermanos, es que el Señor nos conoce. Jesús te conoce a ti y a mí. Jesús conocía lo que estaba pasando con el rico. Jesús conocía todo lo que el rico tenía de motivaciones. Para el rico no existía Dios.
Para el rico no existía la palabra de Dios, no tenía cabida en su vida tan ocupada, en su vida de opulencia, en su vida de demostrarle a los demás que podía y que tenía el poder y que tenía la solvencia para poder llegar a ofrecer este tipo de actuaciones para con las personas. Jesús lo conocía, hermanos. Era una persona que estaba perdida. ¿Y saben qué dice la tradición? Dice que este hombre del cual está platicando Jesús, desde niño conocía la Escritura. ¿Y saben por qué lo dicen? Porque le dice a Abraham, le dice padre. Le dice, padre Abraham, yo pensaba que la nacionalidad por sí misma me iba a dar esa apertura para llegar al cielo y para ser recibido por el Dios Jehová de los ejércitos. Pero en cambio, mira cómo me has pagado, estoy aquí. Dios me ha pagado mal, estoy en este lugar de tormento cuando debería de estar en el lugar de ese pobre mendigo que está ahí al lado, sentado, recargado, sentado en una colchoneta, por cierto, y recargado en el pecho de Abraham, como lo hacía Juan en la última cena con Jesús. Hermanos, Jesús sabe quiénes somos. El Señor no solamente conocía al hombre rico, sino también conocía a Lázaro. Y Lázaro, hermanos, es la traducción latina o la traducción romana del nombre de Eleazar, que es un nombre hebreo. Y ese nombre Eleazar significa al que Dios ayudó o al que es ayudado por Dios. El rico fue condenado. Lázaro fue llevado al seno de Abraham, ayudado por Dios. El Señor nos conoce perfectamente, somos una carta abierta ante Él, no podemos ocultarle nada. El rico, con todo lo que era delante de los hombres, acabó su vida como Lázaro, pasando el umbral de la muerte. Pero ¿qué había para él? Porque en esta vida estuvo tan ocupado buscando la satisfacción propia y buscando el egoísmo, solamente acumular bienes y riquezas y mostrarlas a los demás, despilfarrarlas también y no ayudar a Lázaro que estaba sentado todos los días, no sentado. La tradición y la escritura dice que alguien llegó, hermanos, y lo echó, literalmente lo tiró a la puerta del palacio del rey, de este hombre rico, de este hacendado. Dice que donde lo tiraron a Lázaro, ahí se quedó. No podía moverse, estaba prácticamente inválido. Tenía toda su piel cubierta de llagas por alguna enfermedad. No tenía los medios para poder atender esa enfermedad. Tanto que permitía que los perros llegaran y aliviaran un poquito su dolor al momento de lamerle las llagas. Y eso tampoco estaba correcto, porque los perros también traían muchas infecciones y no son como los perros que conocemos hoy, que tenemos quizá alguna mascota en nuestra casa. Estos eran perros salvajes. Eran perros que incluso dañaban a las personas. Eso era lo que tuvo Lázaro en su estancia aquí. Hermanos, eso fue lo que pasó con el rico. No solamente murió, sino que hubo para él castigo, tormento, sufrimiento en el infierno por rechazar las palabras de Jesús y por pasar de largo ante las oportunidades de servir a otros y compartir lo que el Señor le había dado en este mundo. Él murió haciendo lo que mejor hacía, amar al mundo, que el mundo lo amara a él, e ignorar completamente a Dios y cerrar sus oídos a su palabra, que él conocía desde pequeño. En cambio, Lázaro, el ayudado por Dios, fue conducido al gozo de su Señor, donde le dieron una cálida y honrosa bienvenida. Él, mientras sufría aquí en la no solo Dios por su condición, él sabía que le esperaba. Y es que aquí está lo radical del carácter, del temperamento, de la vida de estas personas, con toda su opulencia, pero menospreciando a Dios. Y otro, con toda su pobreza, pero pareciera ser, hermanos, aquí, ahora y en todas las edades, que la pobreza radical, que la pobreza extrema, nos hace ver más de cerca a Dios. Y nos hace percibir más de cerca la necesidad de Dios que alguien que lo tiene todo. Por eso el Señor decía que era más difícil pasar a un rico al cielo, al reino de los cielos, que pasar un camello por el ojo de una aguja, ¿verdad? Decía el Señor, es más complicado que un rico entre en el reino de los cielos, no porque el Señor le negara la entrada, no porque el reino de los cielos no fuera diseñado para que todas las personas arrepentidas vinieran, sino porque estos ricos tenían su confianza puesta en las riquezas, en las cosas de aquí y de abajo. Y el Señor les acaba de dar una cátedra acerca del mayordomo infiel, acerca de este administrador que su amo alabó y dijo, ¿cómo puede ser posible que a este se le haya ocurrido esto de hacer estas cosas?
de ser tan inteligente. Bueno, así ustedes como cristianos deben de ser, no rateros, no gente que ande robando, que ande malversando fondos, sino dice el Señor, deben de ganar amigos en las moradas eternas mediante la inversión de las cosas materiales de este mundo en las cosas eternas. Esa era la enseñanza del Señor en el capítulo anterior. Dice, ganad amigos mediante las riquezas injustas. No porque las vas a ganar de una forma injusta, sino porque el dinero que tenemos, las riquezas que podamos tener están manchadas por el pecado, pero el Señor quiere que nosotros podamos invertir en las cosas venideras, que podamos invertir en el reino de Dios. Y ahora aquí está hablándoles a estos religiosos y a los discípulos también acerca de la historia de estas dos personas, que uno invirtió lo que tenía en sí mismo y el otro invirtió su propia vida para poderle, incluso en algunas especulaciones, poderle hablar de misericordia al rico, que no quiso hacer con él misericordia. Hermanos, porque Cristo tiene poder para salvarte de la condenación por tus pecados, tú debes creer en Él y en su palabra, porque Jesús sabe quién eres, así como describe a estas dos personas, pero también porque Jesús te advierte que aún estás a tiempo. No solamente porque Jesús sabe quién eres, sino porque Jesús te advierte que aún estás a tiempo. Esto lo vemos del versículo 26 al versículo 28. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, y de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Es versículo 28, hasta ahí. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Jesús te advierte que aún estás a tiempo. Para el rico se le terminó el tiempo. Pasó el umbral de la muerte y se encontró de la nada en la condenación. A él se le terminó el tiempo, hermanos. Y estando en esa condición aterradora, estando en ese lugar de desolación, estando en ese lugar del pago por sus pecados, en ese lugar donde estaba recordando constantemente que debió haber vivido su vida de una forma diferente, que debió haber invertido sus bienes en las cosas espirituales y eternas, que debió haberle hecho misericordia a ese mendigo que estaba sentado durante muchos días a la entrada de la puerta de su palacio, pero ya era demasiado tarde. Él tiene una petición para Abraham y le dice que vaya alguien y les hable para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hermanos, Jesús advierte y le advierte a esta audiencia que aún estaban a tiempo. Si sus oídos estaban capturando esta enseñanza, si sus mentes estaban trabajando en tratar de entender esta enseñanza, aún estaban a tiempo. Para las personas que están en la tumba, esto ya es demasiado tarde. Al morir el rico y estar en el infierno, Abraham le enseña que hay un abismo. Que hay un abismo, hermanos, y la palabra griega que se usa aquí es un abismo de proporciones cósmicas. Y todos dicen que los historiadores y los eruditos de este pasaje mencionan que esta palabra, que es la palabra chasma, que significa un abismo infranqueable, una superbrecha, una separación tan cósmica que era imposible que pudieran verse. Era imposible que pudieran hablarse incluso. El Señor está jugando con esta palabra para decir, miren, esta es una historia, no es real, es una parábola. Pero les quiero enseñar el lugar del tormento donde pueden ir, donde pueden estar si rechazan mis palabras. Si rechazan mis palabras y persisten en sus pecados. Y el Señor entonces habla acerca de este abismo de proporciones cósmicas, lo que alude a que esto es una parábola, una narrativa imaginaria que muestra una verdad espiritual. También le muestra que esta brecha es la realidad de su pecado, ese abismo cósmico que nos aleja de Dios, de sus moradas, de su pueblo, de su presencia bondadosa, y nos deja expuestos al juicio. Y nos deja expuestos al castigo y a la soledad del pago por nuestros incontables pecados que día tras día, completamente conscientes de lo que estamos haciendo, cometemos contra Dios. Hermanos, toparemos con pared, y esa pared se llama muerte. Un día se nos acabará el tiempo. Un día se nos acabará el tiempo. ¿Recuerdan cuando
al Señor le hicieron la pregunta de ¿por qué Dios permitió que Pilato mandara matar a esos galileos? Y aquellos 18 por los que cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Recuerdan esas historias que hablamos? Y que hablamos acerca de este gobierno de Dios y de esta providencia de Dios. Bueno, a ellos se les terminó el tiempo. Ellos ya no estaban ahí. El Señor estaba ofreciendo una oportuna advertencia para que a ellos, los que estaban vivos y estaban escuchando, no les pasara lo mismo que a esos desafortunados eventos les pasó a estas personas. A esos galileos que los soldados romanos mezclaron su sangre con los sacrificios de ellos, y también a aquellos 18 que cayó sobre la torre de Siloé. Y la pregunta es, ¿esos galileos se hubieran ido de ese lugar si alguien se hubiera advertido? Esos 18 de la torre de Siloé que cayó sobre ellos, si alguien va a caer en esa torre y va a caer sobre ustedes, se habrían quitado o se habrían burlado. Se habrían hecho caso a la advertencia o habrían pasado por alto la advertencia. Hermanos, el Señor está haciendo exactamente lo mismo aquí. Jesús advierte mediante esta parábola que todavía estamos a tiempo. Tenemos vida, todavía estamos a tiempo de poder tomar esa decisión y pasar de muerte a vida, mediante obedecer las palabras de Jesús, mediante obedecer el llamado del Evangelio. Hermanos, un día se nos acabará la vida, toparemos con pared y esa pared se llama muerte. El llamado es claro y megafónico de parte de Dios. El Señor alza su voz para poder hacer este llamado de que todavía estás a tiempo. Si tienes vida, arrepiéntete de tus pecados y da la vuelta a Dios y ocúltate bajo las alas del Señor. Oh Jerusalén, oh Jerusalén, ay de ti. Tantas veces que quise juntar a tus hijos, como las gallinas juntan a sus polluelos, y no quisiste. Fue decisión propia del pueblo de Dios de rechazar a Jesús. Hermanos, que eso no nos pasa a nosotros. Aún estamos a tiempo. Si hay alguien aquí que en esta mañana ha persistido en su rechazo hacia Jesús, y en su rechazo hacia su palabra, y en su rechazo hacia sus enseñanzas, arrepiéntete de tus pecados y da la vuelta a Dios y ve a las alas del buen Salvador, que aún estás a tiempo. Aún tienes vida, aún tienes aliento en tu boca, aún puedes mirar, aún puedes entender las cosas, tu cerebro funciona bien, tu cuerpo responde todavía. Todavía estás en este plano terrenal donde hay esperanza, pero pasando el umbral de la muerte, dice Hebreos 9:27, porque está establecido para los hombres y las mujeres de este mundo, para los niños, para los bebés, para todos, que mueran una sola vez y después de esto el juicio de Dios. Unos para gracia, pero otros para condenación. ¿De qué lado vamos a estar nosotros? Jesús te advierte, mi hermano, mi hermana, que todavía estás a tiempo. Pero se acaba el tiempo. La pregunta es, ¿ya confiaste tu vida a Cristo? Habiendo confesado tus pecados delante de Dios y alejándote de ellos, aún hay tiempo. Mientras vivas por la pura gracia del Señor, aprovecha esta nueva oportunidad que Dios te dio hoy de estar aquí. Que Dios te dio hoy de llegar aquí. De poder escuchar su palabra. No son las palabras del pastor, no son las ideas y las opiniones de un hombre, sino es lo que está escrito aquí. Es lo que el Señor ya nos dejó y que de forma megafónica nos grita, nos habla que hoy es el día de salvación. No endurezcáis vuestros corazones, dice el Señor. Hermanos, porque Cristo tiene poder para salvarte de la condenación por tus pecados, tú debes creer en Él, no solamente porque Jesús sabe quién eres y te conoce completamente. Y tú estás descubierto, ya no lo ignores, no ignores su voz. Sabes tú, deberías saber de primera mano que estás descubierto delante del Señor y que tu corazón está lleno de pecado y deberías de confesarlo. Pero también Jesús te advierte que todavía en su misericordia estás a tiempo para tomar la decisión de venir ante sus pies y confesar tus pecados y vivir para Él. Pero ahora también porque la palabra de Jesús marca la diferencia. Hermanos, 2 vidas, 2 destinos. ¿Y saben cuál es la diferencia? El imprescindible poder de la palabra de Dios. El Señor le habla de una forma tan directa al rico, porque el rico, el versículo 29, note lo que dice y ahora cómo empieza a hablar, a pedir
de forma todavía envidiosa, que Lázaro venga y moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua. Todavía quiere darle en el infierno esas órdenes a Lázaro. Todavía lo ve como alguien inferior, porque el universo del infierno, hermanos, me refiero a ese lugar, no es correctivo. La gente que está ahí nunca se va a corregir. La gente que está ahí nunca va a querer salir de ahí. ¿Y sabe qué decía Lewis en uno de sus libros llamado Gran Divorcio? Él decía que las puertas del infierno están cerradas por dentro. ¿Sabe qué significa eso? Que las personas solas se ponen esas ataduras y nunca quieren salir de ahí. Solamente están a la expectativa de tener un recuerdo que los quebrante un poco. Ay de mí, ¿por qué no tomé la decisión? Pero seguir ofendiendo a Dios. Ay de mí, porque yo no quiero que mis parientes vengan a este lugar que yo pensé que iba a ser de pachanga, que iba a ser un lugar para pasarla bien, que iba a ver a mis amigos, pero me sorprendió la gran soledad y lo aterrador que es la soledad y lo aterrador que es el estar consumido en fuego, en hambre, en desvelo, en el gusano que nunca muere, en esa piel que se resquebraja y que se cae a pedazos y que se vuelve a regenerar solamente para poder ser consumida de nuevo y así de forma eterna, por toda la eternidad, porque el Señor dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. El universo del infierno no es correctivo. La gente ahí no va a querer ser rescatada. De forma alegórica, Lewis en ese mismo libro menciona que hay algunas personas que las llevaron en un tren a ver las entradas de la ciudad celestial y no se quisieron bajar de ahí. Se quisieron regresar a donde venían. Esa es la necedad y la terquedad de las personas cuando están sumidas en sus pecados hasta el fin. Y hermanos, el lugar llamado el infierno es el lugar de mayor libertad del mundo. El Señor quita todas las restricciones para que tú ejerzas tu voluntad soberana ahí y que tú hagas lo que siempre quisiste hacer, pero ahora vas a ser castigado por tus pecados. Ahora vas a ser castigado por las cosas que ignoraste acerca de Dios, por su bondad y porque ofendiste a ese Dios santo. El castigo eterno en el infierno va a durar, como su nombre lo indica, toda la eternidad, como la vida eterna va a durar por toda la eternidad. La everlasting life, como le llaman en la Biblia de las Américas, la everlasting life, la vida por toda la eternidad va a durar lo mismo que el castigo en el infierno. Y eso es grave, y eso es aterrador. Si eso no nos sacude, hermanos, analicemos nuestra salvación. Por eso el autor decía, va a estar jugando al cristianito. Ya basta de estar jugando a ser los discípulos de Jesús. Ya basta de estar jugando a ver si soy bueno para esto, para aquello, o que quiero ya sí arrancar, pero no termino por arrancar. Sigo batallando con lo mismo. Analicemos nuestra vida si somos salvos realmente. Porque si no lo somos, un día vamos a alzar nuestros ojos desde el Hades, hermanos. ¿Qué terror es eso? Imagínense alzar tus ojos desde el Hades, desde la condenación, desde un lugar donde tú pensabas que no ibas a estar ahí, pero estás finalmente ahí. Y el Señor Jesús marca la diferencia con su palabra. Es mediante el imprescindible poder de la palabra que Lázaro fue ayudado por Dios. ¿Recuerda el nombre de Lázaro? Eleazar, el ayudado por Dios. Fue mediante el imprescindible poder de la palabra de Dios que él fue recibido en su presencia. Y está compartiendo la verdadera comunión con Abraham, con los suyos, con sus hermanos en la fe. Hermanos, dice el rico lo siguiente. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlos, y el rico dijo, no, padre Abraham. Si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantará de los muertos. Hermanos, y esta es la gran tragedia de todos los seres humanos que queremos ver señales, prodigios, milagros, queremos ser sensacionalistas, queremos que el cielo se abra delante de nosotros, queremos ver descender el poder de Dios porque si no, no creemos. Queremos ver milagros, queremos ver a Dios hacer las cosas imposibles, queremos ver a Dios hacer
lo que nosotros queremos que Dios haga. Y ese es un Dios hecho a nuestra medida. Pero sabe que Dios excede todas esas expectativas. Y Dios no va a jugar con nosotros así. Y Dios no va a entrar a nuestro juego. El Señor es soberano y es más libre que nosotros. Él es el creador y nosotros somos las criaturas. ¿O acaso le dirá el vaso al alfarero, ¿por qué me hiciste así? El Señor formó a unos vasos para honra y a otros para deshonra. El Señor a unos los rescata y a otros los pasa por alto. El Señor va directamente al corazón del asunto, que es nuestros pecados, y los empieza a machacar para que nosotros podamos arrepentirnos. Pero el rico, hermanos, no quería la recomendación de Abraham. Que Abraham fue el padre de la fe. Y él conocía muy bien, aunque no en su tiempo estuvo la ley, fue hasta el tiempo de Moisés, pero él conocía de primera mano ahora en este cuerpo glorificado lo que la ley podía hacer al pecador. Lo que la ley hace al pecador es que el pecador se sienta insuficiente para cumplirla y que pueda correr a los pies de Cristo. Eso es lo que hacía la ley. Y el Señor, al estar en sus pies, le da la gracia para que a través de su obra salvadora, a través de su obra, esta persona pueda llegar a estar en la presencia de Dios. Pero el rico no quería eso, él quería algo más sensacional. Él decía que alguien se levante de los muertos, es más, que haya 1000 resurrecciones para que todas las personas puedan creer. Pero ¿sabe qué, hermanos? Que nosotros mismos nos complicamos el panorama. Puede haber 1000 resurrecciones, pueden aparecerse ángeles en el cielo, puede haber tantas cosas extraordinarias, pero ¿sabe que lo más ordinario que es solamente abrir este libro y poderlo escuchar, leer? Es lo que nos puede marcar en qué de los dos destinos vamos a estar o vamos a ir. Algo tan sencillo como leer tu Biblia todos los días, meditarla, escucharla. No necesitamos de algo sensacional. No necesitamos de algo extraordinario. No necesitamos de un milagro para que nuestras mentes y nuestros corazones sean abiertos para el Señor. No necesitamos ver eso. Necesitamos solamente escuchar la voz del Señor. Y si eso no lo hace, entonces estamos perdidos. Hermanos, el Señor da la respuesta. Dice aquí, le dice el rico, ¿no? Dice, ya basta de buscar efectos especiales cristianos, ciencia ficción cristiana, buscar sensacionalismo y exigir ver y estar entre cosas milagrosas y sobrenaturales, porque de todas formas vamos a justificar nuestra incredulidad. Ay, no, pues qué sencillo, mira, ese ángel se apareció. Sí, pero qué chistoso, pues siempre dice que hagamos esto, como si fuera tan fácil hacerlo. Vemos lo sensacional y lo sobrenatural. Pero luego cuando vienen los cuestionamientos acerca de quiénes somos nosotros y la realidad de nuestro pecado, la incredulidad salta a nuestro corazón. Y eso sensacional o sobrenatural no va a tener efecto contra nosotros. Es como si Abraham le dijera al rico, si no pueden percibir ni darse cuenta de lo sencillo que es solo leer y creer en las Escrituras, Moisés y los profetas que hablan de Jesús, no importa que se levanten 1000 muertos, el corazón impenitente y carnal de piedra lleno de incredulidad y no de fe, no alcanzará la salvación de la condenación. Esa es nuestra realidad, hermanos. ¿Quieres ver milagros? Lee la Biblia. ¿Quieres que el Señor obre un milagro en tu vida y ver la sensación de lo que es la salvación? Lee la Biblia. Créela. Escucha la voz de Dios. Las cosas más sencillas son las cosas más importantes. Y a veces nosotros nos complicamos la existencia queriendo algo muy sofisticado. Pero el Señor no es así. El Señor da esta respuesta de que es la palabra de Dios imprescindible para que oyendo podamos creer. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. Esta es la palabra poderosa que cierra ese abismo cósmico entre Dios y el hombre. Es esta palabra que crea vida en medio de la muerte. Es esta palabra sencilla, pero llena de significado espiritual y esperanza para el perdido. Es esta palabra que podemos oír como guía en medio de las tinieblas, como aquella oveja perdida y extraviada, como aquella moneda perdida, como el hijo pródigo. Esa voz que vemos y que escuchamos, esa voz que escuchamos a lo lejos, pero que se va haciendo cada vez más clara cuando nosotros vamos adentrando a la Escritura y cuando conocemos el pasaje de Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz y nos puede infundir esa vida
que la caracteriza. Y nos puede dar esa vida que esta misma palabra tiene de forma natural, porque Dios se la dio. Dios le dio esa autoridad a su palabra para que esa palabra cree vida en nuestros corazones, hermanos. El llamado es, ¿cómo vas a responder al llamado claro de Jesús de dejar los deleites, el materialismo, las cosas pasajeras de este mundo, sus ideologías diabólicas y de dejar de malgastar el poco tiempo prestado que tienes en esta vida? ¿Estás listo para hacer un alto? Ya que vives tu vida a máxima velocidad y dejar de lado la indiferencia, el menosprecio y la incredulidad de tu corazón respecto a escuchar y creer en la sencillez y la calidez de la palabra de Dios. Deja de buscar un ambiente sensacional o de buscar cosas extraordinarias o fórmulas milagrosas para entonces, según tú, sí creer en Jesús. Porque si no empiezas por lo más sencillo, pero a la vez más importante, que es descubrir qué dicen las Escrituras que es Jesús o quién es Jesús, entonces no vas a poder localizar la fuente de la gracia de Dios. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de lo que el amado Hijo de Dios hizo por ti y qué hizo por mí? Si tú vas a las Escrituras, entonces vas a poder conocer la fuente de la gracia de Dios. Porque el amor de Cristo se revela en todas y en cada una de las páginas de este libro, de tu Biblia, hermano. Léela, medítela, estúdiala. Es a través de ella que tú vas a poder reconocerte a ti mismo y vas a saber de qué estás hecho y vas a saber las demandas de Dios y vas a saber qué es lo que quiere Dios de ti. Porque Cristo tiene poder para salvarte de la condenación por tus pecados. Tú debes creer en Él y en su palabra. Porque Jesús sabe quién eres. Porque Jesús te advierte que aún estás a tiempo. Y porque la palabra de Jesús marca la diferencia. Ese es el llamado de hoy, hermanos, para ustedes y para mí. Que podamos analizar y examinar nuestro corazón. Y podamos determinar si estamos en el lugar del rico o estamos en el lugar de Lázaro. Si estamos en el lugar de ser de los amados de Dios o estamos en el lugar de ser de los condenados por sus propios pecados y a los cuales Dios va a dar un pago justo, nunca injusticia. Hermanos, yo no sé ustedes, pero yo no quiero que Dios me dé justicia. Yo no sé ustedes, yo no quiero que Dios sea justo conmigo porque su justicia me va a llevar a ser condenado por mis pecados. Yo no sé ustedes, pero yo quiero la gracia de Dios. Yo quiero su misericordia. Yo quiero que el Señor me vea como ese Lázaro y esa obra que Él hace en Él de ayudarlo, de restaurarlo, sea también una obra que haga en mi vida. Hermanos, oremos por eso. Que Dios nos ayude a que podamos ser verdaderos cristianos y analicemos nuestro discipulado. Analicemos nuestra vida como cristianos, si realmente lo somos o no lo somos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este alimento espiritual que nos has dado. Te agradecemos.